observar desde afuera qué estaba pasando, o en predios de las escuelas públicas. Casi no había escuelas religiosas en aquel momento en los Estados Unidos. Las escuelas religiosas proliferan mucho después de la Segunda Guerra Mundial por la gran colaboración que la Iglesia Católica prestó a las tropas americanas, instando a sus feligreses a pelear del lado de ellos, a pesar de que Italia estaba en el lado del eje. Entonces le agradecieron, permitiendo colegios americanos católicos, y como no se podía hacer solo con los católicos, pues ya los permitieron para todas las religiones. Así fue que pasó a los Estados Unidos. Pero lo que yo quiero decir es que esta fecha es bien fácil que se desbande hacia una actividad criminal de gravedad, y no necesariamente porque haya delincuencia organizada. En ese gran Halloween del 1924 no había maras. Bueno, es más, en los Estados Unidos ni siquiera existían las pandillas de ellos mismos todavía, fue simplemente algo espontáneo. En Brasil ha pasado, solo que no con la misma fiesta, sino que con el Carnaval de Río. Como es un carnaval orgiástico y todo, y que hasta hay cópula sexual en los desfiles, y circula droga, han habido un par de carnavales que han terminado en motinas. Entonces yo quisiera exhortar, ya que la festividad está decayendo en El Salvador, actualmente he visto que la celebran únicamente adultos jóvenes y en discotecas, nada más. Que no se celebre, ¿verdad? Porque en realidad parte de nuestra tradición no es. Aquí no llegó por los inmigrantes irlandeses y escoceses, porque nunca hubo muchos. Mi abuelo fue un inmigrante irlandés, pero él no celebraba eso porque era teósofo. Él pertenecía a la religión filosófica fundada por Elena Petrovna Blavatsky, una rusa, que hizo como un trasvase del budismo de la India y lo mezcló con cristianismo, y salió una cosa que hasta la fecha existe, pero que solo entiende gente muy, muy leída y graduada en universidad. Entonces esa gente no anda haciendo relajos en la calle. En el pueblo de Armenia se estableció una colonia de escoceses e irlandeses que venían con el ferrocarril, y todos ellos casaron muy bien, pero parte de las condiciones que les pusieron a la familia fue, bueno, si ustedes se casan con nuestras hijas, se tienen que convertir al catolicismo. Y hasta donde yo entiendo, se llevaron muy bien con el párroco de ahí, se asimilaron completamente a las costumbres católicas y nunca celebraron el Halloween, así lo hubieran hecho en su tierra de origen. No, aquí comienza por otro modo. En los años 70, cuando yo estudiaba y estaba en secundaria, se sabía que aquí se celebraba el Halloween solo en dos lugares, en la escuela americana y en la embajada americana, y nadie sabíamos qué era. Para nosotros era un misterio, y además un misterio que ni nos interesaba, porque como Halloween ya es víspera del 2 de noviembre, lo que estábamos pendientes era del Día de Difuntos, no es Halloween. Pero de repente alguien averiguó que era como una gran fiesta con chupa de los gringos, y que llegaban cueros muy buenos y muchachas muy bonitas, y los más atrevidos y también más arrastrados se fueron a meter a la escuela americana y a la embajada. No es que se fueron a meter escalando muros, sino que se hacían invitar a través de cheros, con el deliberado y expreso propósito de ver qué gringas se llevaban a la cama, o si casaban bien o tenían visa y ciudadanía americana para irse, y muchos lo lograron. Pero claro, al salir de esa experiencia comentaban, mira, se disfrazan, se pasa bien bonito y todo. Ya cuando yo salí el último año, en el 77, sí ya hubo los primeros Halloweenes en casas, pero eran en casas particulares. No se salía a la calle en grupos a andar fregando y a pedir trick or treat, eso no. Ya eso inicia, curiosamente, en 1980, fue el primero que detecté. Le digo curiosamente por esto, porque en 1980 ya había guerra aquí, y supuestamente la mayor parte de noches había estado de sitio y ley marcial. Sin embargo, ya había columnas de cipotes y cipotas en la calle fregando en las puertas, trick or treat, un truco o trato, y las tropas no les decían nada. Porque para empezar, yo veía a los soldados que se quedaban lelos, que ni sabían qué era eso. Lo que sí entendían es que no era actividad política, entonces no lo detenían. Ahora, mea culpa, yo debo decir, yo sí celebré un Halloween y quedé curado, pero fue el Halloween del 31 de octubre de 1992. Y lo que estaba yo en realidad celebrando era que la guerra se había acabado. Porque yo fui defensa civil, perdí muchos amigos durante el conflicto y casi me dan a mí. Entonces unos cheros me dijeron, ya nos habían dado de baja, mira, salgamos a fregar un rato, ¿verdad? Pero, ¿para qué? O sea, chocamos, menos mal nadie se mató, nos detuvo la tropa porque todavía había tropas patrullando las calles. Como yo tenía grado, pues nos soltaron, pero sí no sin una severa reprimenda.
el que andaba con el carro, menos mal, él asumió la compostura de su propio auto porque no fue que chocamos contra otro vehículo, sino contra un poste que se nos atravesó. Es que ese es el problema, en Halloween los postes se ponen bolos y se atraviesan la calle, ¿verdad? Y finalmente todo acabó bien en la casa de la mamá de él, que nos dio así unas limonadas y jugos de fruta para que se nos bajara la gran beba que teníamos, pero yo no estaba celebrando algo místico, sino que lo que estaba celebrando es que había terminado con... Claro. Hablando de siempre de las fiestas de Halloween, ¿acaso hay presencia de demonios en ese día? ¿Hay algún conecte en realidad? ¿O solamente ha quedado ya la tradición y de eso solamente son bebidas, juegos? No, yo creo que en las regiones de Europa y de América y de todo continente, donde en el pasado la religión pagana de los atlantes operó, donde hay santuarios tal vez ya abandonados, pues hubo tanto culto y hubo sacrificio humano, los demonios tienen que estar presentes allí, pero no porque sea Halloween, sino que están presentes allí todo el tiempo. Lo que pasa es que si llegara un mago conjurador, o sea, que alguien esté realmente embebido en las doctrinas de la magia, si esos lugares presenciaron sacrificios humanos bastantes y fueron objeto de culto mucho tiempo, este mago los podría conjurar y obtener presencia visible de ellos aún sin necesidad de derramar más sangre. En los mismos Estados Unidos, por ejemplo, yo leyendo crónicas policiales y de las noticias de ellos me doy cuenta de una cosa. El estado de Luisiana, que se caracteriza por la presencia de mucha población negra proveniente de Haití y de otra población negra que dejaron los colonos franceses de Luisiana, que eran los mismos de Haití, pero Luisiana toda estuvo llena de fortaleza francesa y pueblos franceses, no crea que era un estado deshabitado. Fue algo que los Estados Unidos iniciales le compraron a Francia por una millonada para tener buenos puertos. Para estas fechas hay un montón de desapariciones. Y a veces la policía vuelve a encontrar a esas personas, y no estoy hablando solo niños o jóvenes, sino que gente adulta, en circunstancias que las clasifican de muerte accidental o muerte por delincuencia. Sí. Pero hay algo que yo reparo. Normalmente cuando se encuentra el cadáver del desaparecido, ha sufrido daño, como le dijera, cercenativo en la columna. O sea, o es gente que aparece ahorcada y lo clasifican de suicidio, o estrangulada, o ha sido decapitada, o sufrió algún tipo de caída que significó que el espinazo se partiera en dos. Entonces, los que hemos estudiado magia, aunque sea por mera curiosidad antropológica, sabemos que ese es un tipo de sacrificio humano que se estilaba entre los pueblos bárbaros, especialmente los germanos, y que se originó en el bosque de Teutoburgo, que es una región que todavía es reserva forestal en Alemania y que era muy famosa por sus brujos y brujas. De hecho, es el máximo santuario del paganismo que dio origen al Halloween. Encima del bosque de Teutoburgo hay un macizo montañoso que se llama el macizo del Harz. Entonces ahí el pueblo alemán, incluso el pueblo alemán actual, que es una nación altamente modernizada y todo, y que uno diría no tendrían por qué tener esas creencias, dicen que para esta fecha las brujas y los brujos de todos los miles de años que lleva de existir la nación alemana desde que se hundió la Atlántida, llegan a bailar y a encender hogueras. Y realmente hay algo de cierto, pero es un fenómeno físico, y es esto. El macizo del Harz es muy rico en vetas de plata, oro y cobre. Entonces, por esta fecha, los vientos fríos que bajan del norte generan una carga estática que hace que por todos lados se enciendan lo que los marineros llaman fuegos de San Telmo, que son fuegos eléctricos. Y hay mucho guardabosque patrullando esas montañas para que no vayan a agarrar fuego, pero no lo ha encendido ninguna persona, sino que es un fenómeno eléctrico de la naturaleza. Ahora, en un tiempo cuando eso no se sabía que podía existir, decían brujos, demonios, pero hay otra cosa más. El macizo del Harz tiene unas formaciones pétreas tan extrañas que no han sido labradas por la mano del hombre, sino por los vientos y los glaciares al derretirse, que al atardecer de Halloween, las sombras que proyectan contra otras montañas, se ven brujas, brujos, gnomos, demonios, gigantes, dragones, pero es porque la imaginación humana está condicionada por las ilustraciones, por las piedras labradas de las catedrales, por toda la tradición de cuentos que hemos recibido, pero sí es cierto que las sombras que proyectan las piedras de ahí al atardecer simulan mucho a estas criaturas. Ahora, el lugar es tan misterioso que a mí no me extrañaría que hay algún tipo de presencia sobrenatural real.
Normalmente los que estudiamos la parapsicología lo que decimos es, para esta fecha, si hay algún tipo de presencia sobrenatural real, se da en los lugares arqueológicos, o sea, donde ha habido población antigua que practicó la religión pagana y hay necrópolis, o sea, vastas sepulturas de seres que fueron notables, caciques, reyes, sacerdotes. En una ciudad ultramoderna como Miami, lo que podrá haber es grandes juergas, ¿verdad? O incluso San Salvador, pero aquí no me extrañaría que haya algún tipo de fenómeno paranormal, por ejemplo en Tazumal, Cihuatán, Piedra Herrada o ¿cómo se llama? Casablanca. ¿Por qué? Porque allí se practicó la religión pagana. Halloween es una celebración local. Las presencias sobrenaturales que genera, si algunas son también locales, no son sobre toda una nación. Yo todo lo que digo es de que ya que no forma parte de nuestra tradición cultural, no lo sigamos celebrando, porque lo último que necesitamos es reforzar este tipo de presencia. Ya somos un país demasiado problematizado. Así es. El Salvador, a pesar de que no es original esta tradición, la adquirió. Poco a poco ha ido disminuyendo. Sin embargo, a mí me gustaría hablar de la Puerta del Diablo, un lugar muy bonito, un lugar turístico, pero se dice de que allí hubo mucho sacrificio de personas. ¿Qué tan cierto será? Bueno, lo que hay es una serie de cosas que se combinaron. La leyenda de Puerta del Diablo es la siguiente. Se le llama puerta porque son dos formaciones pétreas que configuran una herradura, pero en la imaginación de otros más religiosos son como los cuernos de un toro o también los que se le atribuyen al demonio. Ahora, yo quiero decir a los que nos están viendo y escuchando que nadie sabe cómo es el demonio. Ni siquiera la Sagrada Escritura lo describe. Donde más se extiende sobre él es cuando en el libro de Job está hablando con Yahvé Dios, pero no dan una descripción física del demonio. Y no puede tener una descripción física porque no es un ser físico, es un ser espiritual. Es más, algo sí dice la Escritura en el Génesis y en los 5 primeros libros del Pentateuco, que el demonio Lucifer que cayó de los cielos era el ángel más bello y más perfecto del trono divino. Y todos los teólogos de cualquier iglesia, de la que sea, católica, ortodoxa, griega, luterana, le van a decir que esa belleza no la ha perdido. Y cuando el demonio se presenta como ángel de luz, no se presenta como un extraterrestre zombie echando babas verdes. Entonces todo el mundo le huiría. Nadie buscaría pactos ni tratar con él y todo. Y sin embargo es un hecho que hay un grupo de gente en el mundo que lo busca. Entonces algún atractivo debe tener. Pero como la leyenda popular tiene cuernos, a esa formación se la llamó puerta por la abertura y del diablo por los cuernos. Hay otra cosa también. Esa formación pétrea está en los límites de una hacienda que se formó muy repentinamente en el tiempo colonial. Entonces se dice que el hacendado que configuró esa propiedad fue porque hizo pacto con el diablo. Bueno, pero es que esta es una leyenda que le solían inventar en el siglo XIX a todos los que habían creado una gran fortuna y una gran propiedad esclavizando y matando muchos indios. Porque esa es una forma, vamos a decir, no ritual de pacto con el diablo, en el sentido que usted tuvo que hacer mucho mal para llegar a tener mucho de provecho, y lo hizo rápido porque no le importó lo que tuvo que hacer. Entonces, en una forma exagerada de hablar se dice que es un pacto con el diablo, pero no es con candelas, ceremonias y todo eso. Lo que sí pasó fue esto, que a la altura de esa formación se ve un gran abismo. Y ya vemos mucha gente, yo soy uno que padecemos lo que se llama mal de alturas, que es cuando vemos nos da ganas de tirarnos, ¿verdad? Entonces mucha gente fue tan bruta, tan estúpida, o de veras es un mal que tiene una base fisiológica, que se tiró. Y otros que se llegaban a suicidar por razones amorosas, de impuestos, de que los buscaba la autoridad. Entonces ahí hay una larga tradición de suicidios que se extiende. Bastante. Ajá. Entonces pudiéramos decir que ahí hay una presencia maligna fuerte, pero no porque se hayan celebrado rituales, sino que porque la gente en su afán de morir seleccionó el lugar. En Japón existe un lugar igual que se llama el Bosque de los Suicidas, al pie del monte Fuji. Es un bosque al que todo el que se quiera suicidar en Japón llega y se cuelga. Y aunque venga de una isla que esté a 1200 kilómetros al norte. ¿Por qué? Porque la religión budista japonesa afea mucho el crimen del suicidio precisamente para que nadie lo cometa. Y lo que dice es que el que se suicida es el único que va a tener el naraka, que es como se llama el infierno budista, por la eternidad. No va a reencarnar con mejores oportunidades de volver a la especie humana o llegar a ser un ser iluminado. Entonces el que ha tomado la decisión de suicidarse para no apenar a su familia y para no recibir las maldiciones de la religión japonesa, va y se pierde en ese bosque, porque es un bosque tan difícil de penetrar
que el que se cuelga ahí ya solo sabe que está colgado cuando los sopes dan vueltas. Entonces así no apena a su familia, porque las autoridades los entierran ahí mismo, ¿verdad? Porque en Japón el suicidio es peor que, bueno, a menos que sea porque usted sufrió una degradación en el ejército, una falta a su honor, está bien visto que usted se haga el seppuku, pero hacerlo por un problema laboral o de amor o fisiológico inclusive se considera lo peor para el japonés. Entonces todo el mundo se va a morir ahí para que su muerte sea anónima. Entonces hay una leyenda entre los magos japoneses que el que quiere llegar a tener mucho poder en la magia negra basta con que medite ahí. No tiene ni que hacer ceremonias ni nada, solo meditar ahí y soportar 3 noches. En otras palabras, lo que quiero decir es que se puede dar mucha presencia maligna sobre la faz de la tierra sin necesidad de ceremonias que involucren al diablo, al pobre diablo. ¿O cree usted que será un lugar muy positivo una casa que haya sido un destroyer, ¿verdad? O donde hayan tenido las maras un cementerio clandestino? Y sin embargo no vamos a acusar a todas las maras de que todas andan en ritos satánicos, ¿verdad? Lo que pasa es que un lugar donde se ha cometido mucho mal llama a que también haya entidades no humanas y que no por una conjuración van a tratar de seguir induciendo a que se cometa el mal. No hubo de por medio una magia, en otros lugares sí. Yo lo que digo es no celebrar estas fechas para no reforzar ningún tipo de presencia negativa, ni la que recibió un trabajo mágico, ni la que los seres humanos hemos creado con nuestras propias fechorías. Bueno, continuando con lo de Halloween, ¿qué significa el anti-Halloween? Bueno, esta es una celebración moderna, que por cierto ha salido muy bien, idea de las iglesias protestantes bíblicas fundamentalistas de inspiración norteamericana, principalmente de las Asambleas de Dios y de los Bautistas, que aquí la practican algunas iglesias, no todas, pero sí las más fuertes, como los Toby, Josué, Asambleas de Dios, y consiste básicamente en congregar a niños y jóvenes para que se conozcan, para que puedan bailar, para que puedan tomar solo gaseosas y jugos y frescos, no hay alcohol, con disfraces de personajes bíblicos. Por ejemplo, de Moisés, de Samuel, de Sería David. todo lo contrario a la otra fiesta. Ajá, poniéndolo en términos mágicos, sería como un anticonjuro para eliminar del aire, de la atmósfera, las malas vibras que pueda estar produciendo algún rito que tal vez no sabemos en este mismo volcán, en las selvas que tengo más arribita de la casa, pudiera estarse celebrando, ¿verdad? Y bueno, ha estado muy bien sobre todo por esto, porque saca a los niños y a los adolescentes de la calle. Y en un país con mares, bueno, es una manera de generar seguridad, de una manera que no se vea como una prohibición, sino que recreativa. Yo quiero decir que tal vez la Iglesia Católica vio esto por internet, o no sé cómo se enteró, pero en España y en los Países Bajos ya ha empezado a hacer su propio anti-Halloween. La única diferencia entre el anti-Halloween protestante y el católico es que en el católico ponen disfrázate de santo, y entonces van muchos disfrazados de personajes bíblicos, pero también de todos los santos que el catolicismo ha tenido a lo largo de su historia. Me imagino que ahora llegará alguno disfrazado de Monseñor Romero también, ¿verdad? Pues, También. porque no tiene exclusión, ¿verdad? Entonces, pero, y bueno, y en estos países europeos a que me refiero, hay delincuencia callejera también. En el caso de España, tristemente, es de importación. Ya hay maras ahí y son maras salvadoreñas, peruanas y dominicanas. Ellos no tenían delincuencia callejera nocturna, nosotros se las hemos metido. Ok. Entonces, como una medida de seguridad yo estoy de acuerdo, pero en el caso particular de las iglesias de acá, tanto católica como protestante, yo quiero decir lo siguiente: sociológicamente está comprobado, y si no me creen, pues envíen trabajadores sociales de ustedes a las fiestas sociales. No estoy diciendo a los bosques y a los montes que se celebran esta noche de Halloween, a ver cómo va la cosa, y se van a dar cuenta que está en manos únicamente de adultos jóvenes y en discotecas de mala muerte, ¿verdad? Discotecas donde suele circular también la droga, etcétera, y son muy pocas. Tal vez todo el tiempo circula en todas las discotecas, pero a nivel particular, pero yo me refiero a aquellas en donde ya se sabe que es un centro de distribución, o sea, ha quedado reducido a fiesta de una subcultura mafiosa, ¿sí me explico? Sí. Entonces, si se sigue celebrando con mucho bombo y platillo el anti-Halloween, como usted sabe y saben todos los que nos ven, pues los salvadoreños somos morbosos, y en general todos los hispanoamericanos, españoles incluidos. Si nos dicen, por aquí no pasarás, o prohibido el paso, o alto, es lo primero que vamos a hacer, ¿verdad? Bueno, debe ser el ser humano, porque según la leyenda bíblica, en el paraíso eso fue lo que le falló a Dios. Va bien y pone el árbol de la ciencia del bien y el mal en el centro, le advierte a Eva,
Y de tanto que le dijo, no, ella lo primero que hizo fue solo ir a que la serpiente le engatusara. Y yo creo que esa es una manera que tiene la Biblia de decir que no hay mejor forma de estimular la curiosidad humana que de decirle esto es prohibido. Entonces, si la juventud y la infancia perciben que a través del anti-Halloween lo que se está tratando de hacer es sacarlos de la celebración de Halloween, y esta ya no tiene en nuestro país tanta relevancia porque, como le he dicho, va para abajo, tendrían que ver las iglesias qué otra cosa hacen la noche de Halloween que no use la palabra Halloween ni tenga que ver nada con magia, espiritualidad, ni el otro mundo, aunque sea el otro mundo celestial, para que los bichos, o es como les decimos en El Salvador a los niños muy Bichos pequeños, son niños. ajá, y ni los adolescentes no van a decir, bueno, si este es el anti-Halloween, pero yo ya me aburrí de estarlo celebrando, vamos a averiguar qué es el Halloween real. Sí. Es decir, porque entonces sería volver a caer en lo mismo. sí, y entonces no salimos de la trampa. Entonces tenemos que aprovechar, y eso yo lo preví hace muchos años, y lo dije en otros programas de los mismos de televisión que usted me veía en Canal 12, que esa fiesta no iba a cuajar aquí, porque no tenía que ver con nuestra historia antigua ni con nuestra agricultura, y nuestro invierno no es tan rudo que precise de orgías ni de gran actividad sexual para que nazcan un montón de niños. Más bien lo que estamos viendo es cómo usamos más anticonceptivos, ¿verdad? Entonces yo dije que esa fiesta no iba a cuajar aquí. Pues tenemos que aprovechar que nuestra idiosincrasia no permitió que cuajara para ver que otra... Vaya, yo propongo una cosa más bien. En la noche del 31 de octubre deberían salir los grupos cristianos y los de toda otra religión formal, tradicional, a ver cómo reparten pan y chocolate como hacen los tobis todos los días del año, ¿verdad? Tal vez otra iglesia es más pobre, tiene menos recursos, no lo puede hacer todos los días del año, pero sí lo puede hacer en fecha señalada. Otra podrá organizar conciertos de rock cristiano. Otras más formales, como los mormones, coros mormones esa noche. Pero no debe decir Halloween ni vincularla con aquello de lo que estamos tratando de huir o de negar, porque el que mucho niega algo termina yendo a dar aquello de nuevo. Eso es muy cierto. Amigos, jóvenes, niños, adultos incluso, por favor, evitemos este tipo de tradiciones que ni siquiera son nuestras, en el caso de El Salvador, sino que la hemos adquirido. Lo mejor es, no sé, estar en paz, tranquilo uno mismo, no te metes en problemas. Así es de que esto ha sido todo. Yo diría una cosa, yo vengo de extranjeros y tenemos mucha gente nuestra viviendo en el extranjero. No vamos a poder evitar que haya tradiciones canadienses, italianas, porque hay ya casi 1 millón de salvadoreños, australianas o norteamericanas que nos vengan. Pero sí digo esto, siempre que usted quiera implantar algo en El Salvador o en una comunidad salvadoreña que vive en el extranjero, pregúntese una sola cosa: ¿esto nos va a hacer bien o nos va a hacer mal? ¿Qué tipo de consecuencias trae? Sí, es decir, no hay que agarrar todo el combo, sino que ser selectivo. Claro que sí. Como dicen por ahí, imitemos lo bueno. Esto ha sido todo por hoy en El Caldero del Misterio.